¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Bienvenidos una vez más, otro miércoles de cuarentena, a nuestra transmisión, a nuestro estudio online que tenemos todas las semanas, cada miércoles a las 8 de la noche, estudiando la carta a los Romanos. La semana pasada empezamos el estudio hasta las 8:30. Había publicado yo ahí durante la tarde, creo que desde las 6 de la tarde, ¿verdad? Que había algunos problemas con la red Telcel. Luego ya nos enteramos que fue a nivel nacional, que resulta que algún gracioso cortó un cable de fibra óptica o algo así por el estilo. Sin embargo, sí pudimos tener nuestra transmisión. Por ahí de las 8:30 comenzamos. Se cortó a los 30 minutos, pero volvimos a intentarlo y pudimos concluir con el mensaje de la semana pasada. Les comento esto para que aquellos que no pudieron verlo se pongan al corriente. Ahí está en la página de Facebook de un servidor. Un mensaje interesantísimo, muy profundo, muy confrontador. No desde un punto de vista malacopa, ni hater, ni nada por el estilo, sino simplemente con fundamentos bíblicos. Como se los compartí, la Biblia a veces nos gusta lo que nos enseña, a veces no nos gusta, pero sea que nos dé ánimo, que nos confronte, siempre tiene que edificar. Así que fue un mensaje que edificó nuestras vidas, que titulamos Entonces dijeron los millennials, hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Y trató de cómo a lo largo de la historia de la humanidad, un pecado muy común del ser humano no ha sido la anulación de Dios de sus vidas, lo que llamamos ateísmo, no ha sido la añadición o la adición, más bien dicho, de otros dioses, lo que llamamos politeísmo, sino que mucha gente piensa que está bien porque dice, no soy atea, no tengo otros dioses, creo en el Dios de la Biblia, pero no cree realmente en el Dios de la Biblia, sino en una imagen totalmente distorsionada, corrompida o alterada del verdadero Dios de la Biblia. Terminamos la semana pasada viendo que esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Esto es lo que Dios les reclama. Cuando ellos salen de Egipto y se hacen su becerro de oro, el problema no es que dijeron Jehová no existe, el problema no es que dijeron hagamos otros dioses además de Jehová, el problema es que ellos supuestamente seguían creyendo en Jehová, pero intentaron representarlo en la figura de un becerro de oro. Entonces, que quede bien claro, porque veíamos la semana pasada que hoy mucha gente que cree que está en iglesias cristianas, pues no está en iglesias cristianas, y llamamos con palabras duras, pero que no hay forma de definir esto más que sectas en algunos de los casos, y que mucha gente que cree que es seguidora de Jesucristo y que se denomina a sí misma cristiana no es más que seguidora de algunos de los discursos de Jesús, de los discursos que les gustan. Pero vimos la semana pasada que un verdadero creyente, alguien que en realidad ama a Jesús, tiene que seguir todas las enseñanzas y toda la persona de Cristo y no seleccionar premeditadamente únicamente lo que sí me gusta de Jesús y desechar lo que no me gusta de Jesús. Por eso fue este mensaje titulado Entonces dijeron los millennials, hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza, porque vimos cómo actualmente esta corriente de doctrina conocida como la hipergracia consiste precisamente en esto, no en negar al Dios de la Biblia, directa o explícitamente, no en añadir otros ídolos o dioses, sino en decir yo lo sigo pero a mi conveniencia, lo que me gusta y lo que no lo desecho. Y una cosa también que vimos bastante fuerte es que Apocalipsis termina diciendo hay de aquel que añada o hay de aquel que quite a las palabras de la profecía de este libro. Entonces está sellándose la escritura, la profecía que significa la palabra inspirada por Dios, y durante años el cristiano se ha caracterizado porque señala al católico y dice, es que él agregó, aleluya, felicidades. A lo mejor ellos le quitaron, pero hoy mucha gente dentro de la iglesia llamada cristiana le está quitando, lo cual para términos bíblicos es exactamente lo mismo. Ya sea que yo le agregue a mi conveniencia o que yo le quite a mi conveniencia, estoy alterando la palabra de Dios. Y Romanos 1:23 en adelante pues nos habla que la gloria de Dios es incorruptible y que el ser humano cambió esa gloria incorruptible en una imagen corruptible, le dio a Dios semejanza de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Así que no se pierdan este mensaje que estuvo buenísimo, no dejen de compartirlo, creo que mucha gente lo tiene que escuchar, especialmente los jóvenes que son los que más siguen este tipo de enseñanzas, en donde más está teniendo influencia la corriente de la hipergracia, que es un abuso de la gracia de Dios, que es predicarla ya sea cínicamente o en
enmascaradamente, pero presentarla como una licencia para pecar, y de eso no se trata la gracia de Dios. La gracia no me lleva a seguir pecando, sino a buscar la santidad. Vimos que no me puedo ir al extremo de imponerle a la gente que primero cambie para acercarse a Dios, lo cual es legalismo, pero tampoco puedo decirle acércate así como estás y quédate así toda tu vida. No, inicialmente eres bienvenido y no va a haber una transformación hasta que te encuentres con Cristo, pero un encuentro con Cristo tiene que ser tan fuerte que traerá una transformación. Aquel cuya vida no ha sido transformada, pregunto yo, ¿puede genuinamente decir que se ha encontrado con Cristo después de tantos años? Vimos bastantes cosas bien interesantes, ahí están. Ojo porque están en 2 videos, primera y segunda parte, porque les decía, se nos cortó la transmisión y te lo recomiendo bastante. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya a nuestro mensaje de esta noche, que también va a estar fuerte. O sea, si tú creías que ya habían terminado los cocolazos, estás equivocado. No es porque a mí me guste, ¿verdad? Y porque en cuarentena esté amargado, dando cocolazos o algo por el estilo, sino que una de las ventajas, lo platicaba el lunes con un grupo de amigos y discípulos, de estudiar sistemáticamente la Biblia, pues es que ella misma te va llevando. Ya no recuerdo si platicaba esto con ellos o fue con mi esposa, pero es algo que recientemente meditaba, que cuando tú estudias al bibliazo, pues corres el peligro de estudio esto que me gusta y esto me lo brinco, pero cuando tú vas sistemáticamente, ¿verdad? Cada capítulo, cada versículo, pues te guardas a ti mismo, te guardas a ti en tu corazón de brincarte las partes de la palabra que te van a confrontar. Y es una manera sana de poder crecer en el estudio de la palabra de Dios, porque de esa manera tú vas a meditar en todas las verdades, tanto aquellos que le gustan a tu carne como aquellas que confrontan a tu carne. Es la mejor manera de crecer. A uno como predicador o maestro de la palabra también le ayuda a guardarse de llegarse a corromper, le guarda de caer en la tentación de enseñar lo que a la gente solamente le gusta oír, lo cual pues le sucede a muchos, y de esta manera tú eres guardado porque la misma Biblia te va guiando en la enseñanza. O sea, no es que yo la semana pasada amanecí y dije hoy me los voy a surtir porque se me da la gana, porque me caen gordos. No, aunque me caen gordos, pues no fue esa la razón, sino porque la Biblia pues nos llevó, fue eso lo que marcó Romanos 1:23 en adelante, y fue eso en lo que nosotros meditamos. Así que nos seguirá llevando Romanos por mensajes a veces hermosos, llegar a un punto donde hablaremos del perdón de Cristo, de la justificación, de la gracia de Dios, y será increíble. Pero antes que lleguemos a ese punto, pues la Biblia nos va a seguir dando nuestros cocolazos. Si estás viendo este mensaje con alguien, voltearlo a ver con ojos de Apocalipsis y dile, dice el pastor que se te va a caer el cantón bien gacho, también el día de hoy. Vamos a orar ya para entrar de lleno. Dios, te damos gracias por esta noche. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que esta palabra sea de bendición para nosotros, que tú quites todo estorbo en el ambiente físico, emocional, espiritual, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seamos guiados únicamente por tu Espíritu Santo, y que esta palabra, Señor, ya sea que nos dé ánimo o que nos confronte, como lo hemos dicho una y otra vez, que no deje de edificarnos, porque para eso es tu palabra. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, me disculparán si me paso varias veces esta servilleta por la frente y se me ven sudado. Como les comenté la semana pasada, estamos en Querétaro, en un lugar donde vive mi suegra. La vinimos a dejar, es un lugar hermoso, nos quedamos aquí y yo estoy feliz pudiendo caminar y hacer ejercicio al aire libre. Yo por eso siempre hablo bien de las suegras en las prédicas, que Dios las bendiga, gloria a Dios por sus vidas. La mía sabe que soy incapaz de contar chistes acerca de ellas, y en este lugar dan más ganas de bendecirlas. Solamente que hace demasiado calor, muchísimo. Y la semana pasada y antepasada compartí con la ventana del lugar donde estoy abierta, pero hay un perro aquí al lado que yo creo que lo mandó el diablo, que se pone a ladrar justamente de 8 de la noche a 9 de la noche. Entonces, ese perro que está endemoniado, estoy bromeando para aquellos defensores de los perros, porque una vez en una cápsula dije, cállate perro endemoniado, algo así, y no me la acabé en redes sociales con algunos hermanos, no, los perros son creación de Dios, pastor, pobrecitos animalitos. Como le dijo Jesús a los discípulos, hace tiempo que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. No saben, pues, este humor que a veces utiliza un servidor un poco sarcástico. Así que obviamente es broma, el perro no está endemoniado, pero sí que le den de comer para que no esté molestando a las 8 de la noche. Así que
Por amor a ustedes, para que no se me distraigan con este perro, con el hermano perro, porque es cristiano, porque ya le compartimos el evangelio, cerramos la ventana y vamos a hacer de este cuarto el estudio de grabación y el sauna pastoral también. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así. Vamos a ver todo el contexto, aunque estaremos estudiando desde el 26 en adelante. Me interesa que entendamos por qué se llega a esta conclusión tan fuerte y tan extrema en la Biblia. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ya lo vimos, hubo gente que conoció a Dios, pero en vez de glorificarle como a Dios y darle gracias, se envanecen en sus razonamientos. No dice que sus razonamientos los llevaron a envanecerse. No es gente que con bases y evidencias científicas tuvo un buen pretexto para descartar a Dios, sino que descartaron a Dios. En su mente y su necio corazón fue entenebrecido y empezaron a buscar cualquier pretexto para apartarlo de sus vidas, llegando a tal grado que dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Resultado, lo que vimos la semana pasada, como Dios no les interesa en lo más mínimo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, lo cual aplica tanto a la idolatría tal como la conocemos, gente que adora sus ídolos, estatuas, imágenes, que adora, dice aquí, a hombres, a animales en otras culturas, dice aves, cuadrúpedos, reptiles, pero también aplica lo que ya estudiamos, que mucha gente supuestamente sigue a Dios, pero es una versión distorsionada, es una imagen incorruptible que ellos han corrompido, o sea que no están siguiendo al Dios de la Biblia, sino algunas características que les gustan del Dios de la Biblia. Dice el versículo 24, que es donde comienza nuestro estudio de hoy, por lo cual, fíjate, por todas estas razones, o sea, no es porque un día Dios despertó de mala y dijo porque se me da la gana, porque sí, sino porque toda esta gente no tenía pretexto, porque había conocido a Dios, pero desechó a Dios, porque Dios no le interesó en lo más mínimo. Dios, fíjate qué fuerte expresión, los entregó a la inmundicia. Dios, dice la Biblia, los entregó a la inmundicia. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ayayay. En las concupiscencias, que significa en los deseos de sus corazones, en todas esas emociones corrompidas, llenas de egoísmo, llenas de maldad, Dios los entregó, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, como ya lo vimos, y dando culto a criaturas antes que el Creador. Te preguntarás, ¿por qué hay gente que puede creer tantas tonterías y no es capaz de creer en la Biblia? Bueno, por esta razón, porque lo vamos a ver. Dios, como una forma de traer juicio sobre sus vidas, más adelante lo veremos en otro pasaje, permite que terminen cayendo en cualquier engaño ridículo, absurdo, irracional, porque una vez que Dios sabe que alguien le va a rechazar y que nunca le va a reconocer y recibió la palabra, Dios le da esta oportunidad de recibirla para que el día del juicio no diga, ay, pero yo no sabía. No hay pretexto, que es lo primero que establece. Habiendo conocido a Dios, no le reconocieron, no hay pretexto, se envanecieron, lo rechazaron. Entonces Dios dice, ok, tuviste tu oportunidad, y aquellos que Él sabe que no van a creer, pues termina permitiendo que ellos crean otras mentiras. E incluso habla más adelante, veremos Tesalonicenses, que algunos, al menos hablando en los últimos tiempos, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y por eso hay gente que a veces te sale con cada rollo y dices, brother, no creíste en la palabra, fuiste a la iglesia y no creíste lo que escuchaste, y ahora crees estas cosas que requieren echarse un churro de mota para aceptarlas. Sí, porque es un juicio espiritual que vino sobre sus vidas. Me estoy adelantando un poquito, todo esto lo vamos a ver. Si no estás de acuerdo, te pido que antes de salirte, de decir este es un hereje, de criticar ahí en la transmisión, me des la oportunidad de concluir el mensaje y entonces dices lo que quieras. Te lo digo porque es muy común que hay gente que entra 5 minutos y se pone a escribir y atacar y criticar porque escuchó de los 5 4 y de los 4 puso atención en uno y entonces ya cree que con eso tiene el derecho de opinar. No, hay que escuchar todo. Seguimos leyendo. Dice el versículo 25 que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto dice la Biblia, por este rechazo de esta gente que conoció a Dios.
y los que se preguntan y aquellos que nunca escucharon de él qué sucede, lo veremos después en el capítulo 2. Dice, por esto, por segunda vez, versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y dice, se encendieron en su lascivia, hablando del homosexualismo, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Parece que esto se escribió ayer y no hace 2000 años, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Versículo 28 y último, mientras tomo mi papel por la razón que ya les decía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron, Dios por tercera vez dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. De todos estos hechos que se describen con punto y coma, estaremos hablando en los siguientes estudios, que como ya te diste cuenta, seguirán requiriendo casco y Biblia por default. Pero hoy quiero meditar en algo que nos acabamos de encontrar aquí y que quizá es de las cosas, de los términos o expresiones más fuertes, más polémicos que podemos encontrarnos en toda la Biblia. Y es que si tú notaste con atención, y yo por eso hice énfasis, 3 veces la Biblia dice que a una serie de perversiones Dios los entregó. Te voy a recapitular. 1, dice que los entregó a la inmundicia de los deseos de su corazón, pero también añade que los entregó 2 a pasiones vergonzosas, y está hablando de su inmoralidad, pero también dice que 3 los entregó a una mente reprobada. Lo cual significa que, si tú te fijas en las características de cada uno de estos 3 pasajes, mentalmente, una mente reprobada; físicamente, pasiones vergonzosas y hechos inmorales que se describen con punto y coma; y emocionalmente, inmundicia de sus deseos en sus corazones. Mucha gente tiene una vida desastrosa, pecaminosa en sus emociones, en sus acciones, en sus pensamientos. Están totalmente corrompidos, pero lo increíble aquí es que dice que Dios los entregó a esa vida. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa esto? Es como que le colmaron la paciencia a Dios y dijo, ya me hartaron, y como yo creía de chico que había un límite en el cual si yo me pasaba de ahí nunca más tendría otra oportunidad y Dios me daría la espalda. Es que una vez que peco 123 veces o 1112 veces, o en qué momento se acaba la paciencia divina. ¿Tiene la paciencia de Dios un límite? Es el tema que estamos tratando esta noche. ¿O por qué es que de repente Dios dice, ¿sabes qué? Te entrego a esta vida totalmente desastrosa en las 3 áreas de tu vida, o en estas 3 áreas, mentalmente, emocionalmente, físicamente? ¿Por qué el Señor los entrega y qué significa esto? La respuesta es que la paciencia de Dios, buenas noticias para ti, para mí, antes de las malas te alivio con una buena, no tiene límite. Respira en casa profunda y di, ¿cómo me alivió cuando yo escuché esto? Porque alguien me dijo cuando yo era niño que cada que pecábamos era como si estuviéramos rasgando el corazón de Dios, y que había un punto en el que ya pues habíamos rasgado toda la carne y llegábamos como a la piedra, algo así me explicaron, y ya no había vuelta atrás. Entonces yo estaba aterrorizado de qué tanto iría en ese raspar del corazón de Dios y si todavía tendría alguna oportunidad. Y lo que vamos a ver es que por supuesto que mientras hay un genuino arrepentimiento, que este es el problema, que mucha gente que cree que lo tiene, no lo tiene, pero mientras sea genuino, sí habrá una oportunidad. Te adelanto algo que veremos, como la hubo con Pablo, como la hubo con el hijo pródigo, que eran unas fichitas, sin embargo, Dios los perdonó y los levantó. Entonces, la paciencia de Dios, gracias a Dios, valga la redundancia, no tiene un límite, aunque esto no es pretexto y estoy insinuando que entonces tú tienes derecho para pecar, porque como lo hemos dicho una y otra vez, aquel que dice, ay, como Él me perdona, sigo pecando, no está arrepentido y no tiene el perdón de Dios, porque la gracia te lleva a buscar la santidad, no a abusar de ella, como ya lo hemos visto y lo seguiremos aprendiendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, textualmente dice que Dios no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza. Esto lo vimos hace como 3 semanas. ¿Por qué Dios no acaba ya con los malos? Porque ya nos hubiera exterminado a todos. Porque no existiría nadie, porque no habría ni quien viera esta transmisión, ni quien compartir esta transmisión.
Es paciente para con todos. Di conmigo, gracias Dios por ser paciente conmigo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, dice la Biblia, Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Así que su paciencia es lo que nos permite llegar a ese momento en el cual nos arrepentimos y agradecidos y guiados, Romanos 2:4, por su benignidad, procedemos al arrepentimiento. No quiere decir entonces este pasaje que estamos estudiando que de repente desesperamos tanto a Dios que Dios nos entregó, sino que notemos el contexto para entender. Es gente que conoció a Dios, pero que en vez de darle gracias, o sea, que tuvieron su oportunidad, que escucharon la palabra, que escucharon el evangelio, que vieron a través de la creación, como ya lo vimos, la gloria de Dios, pero que en vez de reconocerle se envanecieron, lo rechazaron y fueron incluso capaces de terminar adorando a otros hombres, de terminar adorando animales, de terminar adorando estatuas en vez de a Dios. Entonces es gente que ya está tan endurecida, que ha tenido tantas oportunidades, que ha escuchado tanto, que el Señor, cuando Él sabe, escúchame, lo voy a explicar, cuando Él sabe que alguien no va a creer sinceramente, que a lo mejor va a venir dizque arrepentido por conveniencia, como muchos, ¿verdad? Ay, sí, ahora sí, Diosito, Diosito, para que me guarde del COVID, para que me ayude a pasar en el examen, para que me dé gracia delante de la chava que me gusta, o que la haga ciega en el nombre de Jesús. Cuando Dios sabe que alguien solo va a venir por conveniencia, pero que no va a creer sinceramente, porque Él, según Jeremías 17, conoce el corazón, que es perverso y engañoso y se puede chamaquear a todo mundo, pero no a Dios. Gálatas 6, 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios, digamos que por protocolo, le permite a esa persona proceder al arrepentimiento, le permite que la palabra le sea anunciada para que el día del juicio final no tenga pretextos y que nadie diga, ay, pero yo no tuve oportunidad. Repito, en los casos de aquellos que nunca escucharon la palabra, Romanos 2 más adelante veremos qué es lo que enseña. Pero estamos hablando ahorita de la gente que conoció de Dios y que le rechazó. Entonces Dios ya lo sabía desde siempre. Pero para que el día de la eternidad no dijera, ay, pero a mí nunca me dieron oportunidad. No, tú tuviste tu oportunidad. Tú escuchaste, tú incluso fuiste tal vez a la iglesia, a ti se te anunció el evangelio, viste milagros, fuiste partícipe de un milagro y no tienes ningún pretexto. Entonces Dios, digamos que por procedimiento, permite que la palabra le llegue, pero Él sabe de antemano quiénes no van a creer. Y cuando Él sabe que alguien no va a creer y que le ha rechazado y que se ha endurecido, lo que la Biblia enseña, y lo vamos a ver textualmente, no es mi mala interpretación de este pasaje, vamos a ver otros pasajes. Lo que Dios hace literalmente es que uno los endurece todavía más. Qué fuerte es esto que estoy afirmando, pero te lo voy a sustentar con la Biblia. Los endurece todavía más. Ok, no creíste y sé que no vas a creer. Entonces no es mi culpa, sino que yo ya sé tu condición. Y ahora, como un juicio sobre tu vida, por la razón que vamos a explicar, te voy a endurecer todavía más para que me rechaces y termines creyendo cualquier payasada. O, como dice Romanos, simple y sencillamente los entrega. O sea, deja que se sigan perdiendo y dice, no voy a intervenir más en tu vida. Te voy a dejar ahí que te pierdas en tu mente, en tu corazón, en tus caminos, que hagas de tu vida un desastre, que te revuelques como el hijo pródigo con los cerdos, pero a diferencia del hijo pródigo no te voy a sacar de ahí. Ahí te voy a dejar que te quedes y que sigas tocando cada vez más fondo hasta que tu casa, como Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, caiga y sea grande tu ruina. ¿Por qué llega a este punto Dios? Es algo que permite como un juicio sobre la vida de esta gente y como una forma de demostrar al ser humano que separados de Él nada podemos hacer. Que si hacemos el bien, según Filipenses 2:13, es porque Él produce el querer como el hacer. Es para demostrar al ser humano la triste realidad de nuestra vida sin Dios. Es para que la gente, al ver las vidas perdidas de estas personas, se den cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Es para que sean un testimonio viviente de que esta humanidad está perdida si piensa que puede ser feliz sin el Señor. Y por eso vemos la vida tan triste de artistas, deportistas, políticos, empresarios, tanta gente millonaria que se empieza a depravar. Estamos viendo en estos últimos días una serie de revelaciones de correos de gobernantes, de políticos, etcétera, de Estados Unidos, y
Mucho seguramente pues es falso, pero mucho también tiene de verdad y de gente involucrada en cosas terribles. Y sabemos nosotros de gente que nos rodea y de repente nos enteramos de su vida y dices, ¿cómo puede ser, verdad? Que haya tal perversión y que haya tal maldad. Bueno, repito, son un testimonio viviente de lo desastrosa que es la vida del ser humano sin Dios. Y Dios permite que llegue en este punto para que el resto de la humanidad se dé cuenta que sí o sí lo necesitamos. Que es una ilusión, una utopía, que yo puedo ser feliz de forma permanente sin Dios. Que puedo ser feliz temporalmente, pero que tarde o temprano, como Jesús dijo, cualquier agua que yo beba de este mundo volverá a producir la misma sed que yo tenía antes. Entonces Dios, como una forma de traer juicio sobre sus vidas y de enseñarle al ser humano a través de estas vidas cuánto le necesitamos, llega a endurecer y llega a permitir que se sigan perdiendo sin intervenir aquellos que Él ya sabe que le van a rechazar. Ahora, antes de ir a la aplicación a nuestras vidas de esta fuerte verdad, vamos a ver dos ejemplos que confirman esta enseñanza que es tan fuerte, tan lejana del Jesús hippie que se enseña hoy, que estoy seguro que no la has escuchado muchas veces, porque no es una verdad que se predique demasiado. Y como te lo dije hace rato, no es que hoy me levanté de malas con ganas de enseñar esto, sino que al estudiar sistemáticamente la Biblia, predicas todo lo que enseña la palabra, te guste o no, y es aquí donde ahorita estamos estudiando nuestra carta de Romanos. No es una verdad muy común en el púlpito que seguramente algunos de ustedes tienen cara como de espanto y están un poco sorprendidos. ¿Cómo que Dios endurece el corazón del ser humano? ¿No está Dios siempre interviniendo para sensibilizarlo? No. ¿No está Dios siempre escuchando? No. Te voy a mostrar con la Biblia que hay gente a la que Dios le dice, ya no te voy a escuchar más. Yo no te quisiera decir esto, pero es lo que yo leí. No es la versión del Jesús hippie que yo me fabriqué. Yo he fabricado el concepto que tengo de Dios, de lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Y yo son verdades que me he encontrado aquí en este libro. Hay un punto que hay gente que llega y clama a Dios, pero de forma hipócrita, y Dios que lo sabe, porque repito y enfatizo, al que está verdaderamente arrepentido le da otra oportunidad. Pero Dios que sabe que muchos están buscándolo hipócritamente, les dice, yo que conozco tu corazón, en este momento a ti no te voy a responder, lo vamos a ver. Y causa sorpresa, pero es lo que enseña la palabra. Te decía, vamos a ver un par de ejemplos de esta verdad y seguiremos después viendo otros pasajes polémicos. En primer lugar, hablando en los últimos tiempos ya de la manifestación del anticristo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, si me quieres acompañar. Segunda de Tesalonicenses, después de Filipenses está Colosenses, y luego sigue Primera y Segunda de Tesalonicenses, y en la segunda carta, capítulo 2, versículo 7, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu, con el espíritu de su boca. Está hablando de la manifestación del anticristo. Ya estaba desde entonces el ministerio. No se había manifestado porque hay algo que lo detiene, lo cual muchos creemos que es la iglesia. Pero cuando la iglesia es arrebatada, permite entonces el Señor esta manifestación. Entonces, dice el 8, cuando este que lo detiene se ha quitado de en medio, algunos dicen, es el Espíritu Santo, no, él no puede ser quitado porque es omnipresente. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el poder de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, fíjate, para los que se pierden, igual que Romanos dice, porque no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Es gente que rechazó la verdad. Es la gente de Romanos 1:23 que conociendo a Dios no le glorificó, no le dio gracias, le rechazó. A estas personas, dice el versículo 11, por esto, porque le rechazaron, porque eligieron la mentira. O sea, no es que Dios fue culpable de eso. Ellos ya la habían rechazado y Dios simplemente aceleró esta perversión y esta destrucción y este juicio sobre sus vidas. No sé si me estoy explicando.
Porque algunos pueden decir, ay, entonces hay gente que Dios hizo que no creyera. No es así. Y es un tema que también veremos más adelante. La oportunidad de creer o no creer es algo que Dios le da al ser humano cuando le concede la libertad de decisión. Y es un tema que trataremos después. Aquí claramente la Biblia está enseñando que ellos no habían recibido en el versículo 10 el amor de la verdad. O sea, ellos ya habían rechazado a Dios y Dios, que lo sabe. Entonces versículo 11 dice, por este rechazo, Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso. Ni vas a creer, si no estás leyendo la Biblia, que eso dice la Biblia. ¿Cómo Dios? Sí. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esto amerita un uyuyuy, ayayay, al cuadrado. Dios, dice la Biblia, hay personas que le han rechazado, que les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin, fíjate, ¿cuál es el fin de esto? Versículo 12, de que sean condenados. No dice los que él creó para condenar, que es una enseñanza con la que yo no estoy de acuerdo, sino dice todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otro ejemplo, en Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 3, bueno, mientras tú lo buscas te cuento que en el capítulo 8 es cuando Dios envía a Moisés y a través de Moisés manda las plagas sobre Egipto para forzar a Faraón a dejar ir a su pueblo, pero una y otra vez, seguramente has leído la historia, la Biblia dice que Faraón se endureció. Lo que a lo mejor no recuerdas es por qué se endureció, y se endureció porque Dios dijo que lo iba a endurecer. Éxodo capítulo 7, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Faraón será tu profeta. Dios significa juez. En este pasaje, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo, está hablando Dios, versículo 3, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no los va a escuchar. Versículo 4. Ay, de repente como que me fui por atrás. Dije, ¿está temblando? ¿Qué pasó? Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Ahora, ¿es que Dios es responsable de la dureza del corazón de Faraón? No, sino que como ya lo vimos, ¿verdad? Faraón ya se había endurecido. Esto fue una forma de acelerar su juicio o de traer un juicio sobre sus vidas. Faraón ya se había endurecido, él ya se había negado. Recuerda que él ya había rechazado a Dios, que él ya había perseguido al pueblo de Dios, que él, Éxodo 1:16, incluso hubo un tiempo en que mandó matar a todos los niños para evitar la liberación del pueblo de Dios. Entonces, lo único que Dios hace fue endurecerlo todavía más como un juicio sobre su vida. Y es exactamente de lo que habla Romanos 1:24 al 28. No es gente que dices, ay, pobrecita, es tan mala porque Dios lo hizo que sea malo, está tan corrupto de su mente porque... No, Señor. Santiago 1 dice, Dios no puede ser tentado, ni tampoco Dios tienta a nadie. Entonces no es que Dios manda pensamientos pecaminosos, un corazón pecaminoso, hechos pecaminosos. Siempre apréndete Santiago 1, ¿verdad? Que enseña, Dios no puede ser tentado. No me acuerdo cuál es el versículo, pero no seas holgazán. Lee todo el capítulo 1 y te prometo que ahí está. No puede ser tentado ni tienta a nadie. Creo que es el 15, pero ahí lo vas a encontrar. Entonces no es que Dios tentó y por culpa de Dios hay gente mala, sino que esta gente que Dios ya sabe que le va a rechazar, como Faraón, como los de Tesalonicenses, que no le han aceptado por las razones que hemos explicado, como Romanos dice, deja que se pierdan o los endurece todavía más. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja a nosotros? Porque como te lo dije en el primer mensaje de Romanos, mi intención no es solamente que entendamos y que digamos, oh, aleluya, cuánto sé ahora de doctrina y de teología, sino que también sepamos cómo aplicar estas verdades a nuestras vidas. Porque hay mucho cristiano soberbio porque sabe mucho de la Biblia, pero no sabe qué hacer con lo que sabe. Y la Biblia no fue inspirada para aprenderse, sino para aprenderse y para vivirse. Aprendizaje que no se vive es hipocresía y no es esta tampoco la voluntad de Dios. Así que una vez que tenemos estas bases, ¿cuál es la enseñanza que nos llevamos? Que hay mucha gente que vive engañada creyendo que cuando se le dé la gana va a buscar a Dios.
Y por la versión del Jesús hippie que le han predicado, ellos piensan con que lleguen hipócritamente, pues en cualquier momento, ¿verdad? Yo en el último segundo de mi vida pido perdón y voy a ser salvo porque su amor me cubre y porque su gracia y un montón de cosas que aplican si hay un genuino arrepentimiento. De lo contrario, no es así. Cuando venga la situación difícil, ya que está ahí en la camilla del hospital, en mi último suspiro me voy a arrepentir. En 10 años, no, en 15 que termine mi carrera, en 10 que me case, ahorita déjame vivir la vida loca y los chavos y las chavas y el alcohol, ya que pase mi vida de juventud, de reventón voy a buscar a Dios. Déjame decirte, si esta es tu forma de pensar, cuando tú busques a Dios, seguramente tu búsqueda no va a ser sincera y para ti aplicarán estas verdades. Déjame explicarte por qué. Mucha gente piensa que ahí cuando ellos se les dé la gana van a acercarse y Dios va a estar como su Aladino esperando que alguien frote la lámpara. Este tipo de pensamiento por sí mismo revela que Dios no les interesa, sino que les interesa solamente obtener un beneficio de Dios. Y esta es la historia de la humanidad, rechazando a Dios y luego reclamándole a Dios por todo el mundo tan corrompido en el que vivimos. Cinismo increíble el del ser humano. 6,000 años de historia, dándole la espalda, ignorándolo, como dice Romanos 1:23, y todavía creemos que tenemos el derecho de voltear al cielo y preguntar dónde está y por qué permite tanta maldad cuando esa maldad ha sido consecuencia de nuestra desobediencia. Es lo que dice Isaías capítulo 55 acerca de esta gente que piensa que cuando quiera va a buscar a Dios y que se le olvida que la Biblia dice, no Señor, hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Mi querido amigo, hermano, no es cuando a ti se te da la gana, es cuando Dios te está llamando. Y cada que tú escuchas su palabra, Él te está llamando. Y si tú endureces tu corazón cuando Él te está llamando y crees que va a ser cuando tú quieras, quizá ese momento ya sea demasiado tarde. Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice, buscad a Jehová. ¿Ya estás ahí conmigo? Búscalo en tu casa. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Repito, y si te conectaste tarde es tu problema, la paciencia de Dios no tiene límites. Yo te dije al principio, no es que una vez que tú pecaste cierta cantidad de veces, ya no hay oportunidad. Siempre la habrá mientras haya un genuino arrepentimiento. Pero aquellas personas que tienen este tipo de pensamiento de que voy a vivir la vida loca y en 10 años busco a Dios, seguramente cuando lo busquen no será por arrepentimiento, sino por conveniencia. Y por eso la Biblia dice, hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y este pasaje que es bastante fuerte, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cómo? ¿No siempre puede ser hallado? Llamadle en tanto que está cercano. Pero a mí me dijeron que siempre está cercano. Te chamaquearon. Te mintieron. Para el hipócrita no va a estar disponible cuando se le dé la gana. Va a estar disponible cuando le llame. Oye, pero ¿qué tal si no era hipócrita? Entonces se va a arrepentir en ese momento. O en otro momento que Dios le llame. Pero aquel que vivió toda su vida rechazando a Dios y de repente en una tragedia le buscó, cuando tuvo necesidad le buscó, cuando su hijo se fue de la casa le buscó, cuando se enfermó lo buscó, lo más probable, aclaro, no es una regla porque hay excepciones como veremos, pero lo más probable es que en ese momento le está buscando por conveniencia y que le responda o no Dios, después le va a abandonar. Hermano, lo he visto un montón de veces. He visto gente llegar a la iglesia llorando, pastor, ore por mí, si Dios me sana, le prometo que le voy a servir. Desde que me dicen eso, digo, esta persona no le interesa a Dios, le interesa que Dios la sane. Y la sane o no, se va a volver a apartar. Y dicho y hecho, es lo que hacen. Porque cuando tú condicionas tu devoción de Dios, tu convicción, tu santidad, tu devoción a algún beneficio, estás demostrando que lo que te interesa no es Dios, sino sus beneficios. No hay un arrepentimiento genuino y entonces ¿qué va a pasar? Que si no te dio su beneficio te vas a ir enojado y si te lo dio como el hijo pródigo te vas a apartar, pero a diferencia de él nunca vas a regresar porque ya tenías todo lo que querías, que no era Dios sino algo de parte de Dios. Entonces para este tipo de personas que se apartaron y luego volvieron, ay Señor, 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 no lo van a hallar, no lo van a encontrar. No porque Dios diga, no, ahora para que se te quite, no, sino porque Dios sabe que en estos casos no hay un genuino arrepentimiento.
Dios sabe que, como dice el pastor Armando, son lágrimas de cocodrilo nada más. Que es como Judas, que dice que arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Esta palabra arrepentido no es metanoia, que es un cambio de mente, es metamelomai, que es un remordimiento de conciencia. Entonces hay gente que de repente llega porque le remordió la conciencia, porque está emocionalmente sensible, porque necesita algo, porque toda su vida rechazó a Dios y que realmente no le interesa a Dios en lo más mínimo. Uno como pastor y la iglesia les tiene que recibir y atender y darles el beneficio de la duda porque nosotros no conocemos su corazón y habrá entre ellos algunos casos contados como aguja en un pajar, sinceramente arrepentidos, que estén dispuestos a buscarle pase lo que pase, pero cuando Dios, que conoce el corazón que tú y yo no conocemos y sabe que es solamente remordimiento, solamente conveniencia, pero no un genuino arrepentimiento, no lo van a encontrar. Al contrario, va a permitir que se pierdan todavía más. Pero a mí me dijeron que Él siempre está ahí. El que te lo dijo nunca leyó Isaías 55. El que te lo dijo no leyó toda la Biblia. Oye, ¿qué quieres que haga? Es lo que suena más bonito, pero no es lo que yo estoy leyendo. Pero a lo mejor Isaías, dormido, escribió y se equivocó. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Porque si quieres ver, no un pasaje que diga que esto puede suceder, sino uno que describa que sucedió, aquí te lo voy a enseñar. Porque a lo mejor dices, no, es lo que dice, pero ha de pedir otra interpretación, esto no sucede. No, aquí dice que sucedió, ¿yo qué quieres que haga? Yo sí leí Isaías y Primera de Samuel, y no solamente los versículos bonitos que tomé para dar mensajes humanistas y motivacionales. A mí me gusta leer toda la Biblia, y es lo que me encontré. Entonces, ¿que me gusta? No, pero es lo que está aquí escrito. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 1. Vete poniendo el casco, porque esto se va a poner más fuerte todavía. Dicen algunos, ¿más? Sí, porque aquí ya no es una posibilidad. Vamos a leer lo que ocurrió en realidad con una persona, Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, y tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Versículo 3, ya Samuel, profeta de Dios, dice la Biblia, había muerto, y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl, rey actual, en ese pasaje, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl, que se había corrompido, parece ser que se arrepintió porque echó fuera a todos los adivinos. Así como la gente que llega a la iglesia y dice, esto no es remordimiento, es una realidad, y echa fuera de su vida el alcohol y fuera las drogas, ¿ok? A ver si dura. Porque hasta donde yo recuerdo, Jesús a sus discípulos les dijo: muchachos, el que persevera hasta el fin será salvo. No es porque el que no perseveró perdió la salvación, simple y sencillamente nunca lo fue y punto. Entonces no se trata de dar 2 días de testimonio, sino de permanecer todo el camino hasta el fin. Y claro, habrá tropiezos, pero si hay arrepentimiento, me va a doler, voy a buscar su ayuda, me voy a levantar y voy a seguir adelante, buscando algo de lo que habla más adelante Romanos, que es la santificación progresiva. Saúl entonces parece ser que se había arrepentido. Oye, qué buena onda, dio fruto. Se juntaron pues, versículo 4, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Giboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, fíjate, tuvo miedo y se turbó, se afligió su corazón en gran manera. Entonces y consultó, versículo 6, a Jehová. O sea, tú dices, oye, Saúl está arrepentido, echó fuera a los adivinos y a los encantadores y ahora está buscando a Dios. Pero ¿por qué buscó a Dios? Y te lo voy a demostrar. No porque le interesaba a Dios, sino solo porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo de los filisteos, porque tuvo miedo del desempleo, porque tuvo miedo del coronavirus, porque tuvo miedo de la muerte. Es la realidad, la triste realidad que se representa en Saúl, pero en la que vive mucha gente, que Dios no les interesa en lo más mínimo, que son una bola de hipócritas que solo quieren momentáneamente la bendición de Dios y que en cuestión de segundos la reciban o no se van a apartar.
sin reconocerle ni darle gracias, como ya lo leímos que dice Romanos 1:23. Dios que sabía esto, que ahorita te voy a decir por qué confirmamos que solo buscó a Dios por esto. Dios que lo sabía dice que Jehová, di conmigo en casa, no le respondió a través de ninguno de los métodos que se usaban en esa época. Actualmente Dios nos habla a través de su palabra, nos guía con su Espíritu Santo, pero en ese entonces que había otras formas. Saúl consultó todas y dice, no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas, ninguna de las voces autorizadas de la época, mediante las cuales Dios hablaba a sus siervos, fue utilizada para hablarle a Saúl. Dios guardó silencio. Es una escena fuerte, pero no es una escena de una película de ciencia ficción. Mi querido hermano, es una escena de la Biblia. Hubo un hombre, poniéndolo en términos actuales, que escuchó la palabra y se corrompió por años y quiso lo que le dio la gana con la palabra de Dios, que era la palabra de Dios a través de Samuel. Y que un día regresa a la iglesia aparentemente arrepentido y echó fuera al vicio, al alcohol, las drogas, la inmoralidad de su vida. Y de repente la pasó mal y vino y clamó y lo viste fervientemente en la reunión de oración. ¡Wow! Está arrepentido. Y uno como pastor podría caer en la trampa y decir, hay que ayudarle, y es lo que tenemos que hacer, porque solo Dios conoce el corazón. Tú y yo no podemos juzgar eso. Pero Dios, que conocía el corazón, a ese hombre no le respondió. Dios no perdió el tiempo. Dios se quedó callado. No me veas feo a mí. Estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Si no tienes tu Biblia, búscala para que veas que no te estoy chamaqueando. Dice la Biblia que a este hombre Saúl, que consultó a Jehová, Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Saúl se corrompió y se alejó tanto de Dios que aunque no te guste y vaya totalmente en contra de la falsa doctrina de la hipergracia y la presentación del Jesús hippie, del cual uno puede abusar y tratarlo como un títere y buscarlo cuando se me dé la gana, y ahí debe estar para mí con su churro de mote y con los brazos abiertos, porque Él es amor y solamente eso importa y cuando quiera yo puedo ir a Él. No es cierto. La Biblia dice que este hombre llegó un momento en que Dios no le respondió, y es que Dios ama, pero Dios no es un bufón. Dios es paciente, pero no es nuestro payaso. Dios, Gálatas 6:7, no puede ser burlado. Saúl se corrompió tanto y se endureció tanto que si en este momento está buscando de Dios es solamente porque los versículos previos, lo leímos, revelan que tuvo miedo en su corazón. Y como tuvo miedo fue a buscar a Dios. Pero ¿cómo sabemos que no hubo arrepentimiento? Porque resulta que en el versículo 3 tú leíste que echó fuera a todos los brujos, adivinos, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios no le respondió, ¿sabes qué hizo? Versículo 7. Fue a buscar respuesta a través de una bruja. Y fue con una divina en Endor, tierra de los filisteos, donde él no tenía que meterse a buscar en ella dirección. Representa a la persona que como Dios no me sanó, pues me voy a Catemaco. Como no me bendijo lícitamente, pues me pongo a hacer tranzas. Como no me llegó una en yugo igual, pues me meto en yugo desigual y la voy a convertir. Sí, te estoy hablando a ti. Algunos hasta se les atraganta algo en la garganta. El tipo de cristianismo que, como Dios no me respondió, me voy al mundo, es lo que hizo Saúl. Confirmando por qué Dios no le respondió. Porque Dios ya sabía la realidad de su corazón. Entonces, este tipo de gente que termina después corrompiéndose, sacan a la luz lo que hace rato te decía, que la Biblia enseña. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero muchos salen para que se manifieste que no todos, dice la Biblia, los que están entre nosotros son de nosotros. Voltea con el de al lado y misteriosamente velo a los ojos y dile, ¿y tú eres de nosotros o solo estás entre nosotros? La búsqueda de Saúl, mi hermano, mi hermana, fue totalmente hipócrita, convenenciera, no fue una búsqueda real. Porque si hubiera sido una búsqueda real, genuina, y hubiera habido en él convicción, él hubiera dicho, Señor, aunque no me respondas y muere en la línea de batalla, pero quiero terminar mis últimos días honrándote, alabándote, bendiciéndote, como Job, Jehová dio, Jehová quitó, aunque hoy pierda mi vida, no me quiero apartar de ti. Como Moisés, solamente quiero tu presencia.
Como los 3 hombres en el horno de fuego. Dios me puede rescatar, le dijeron a Nabucodonosor, pero aunque no me rescate, no me voy a inclinar ante esos ídolos. Esta es la evidencia de una verdadera convicción. Esta es la evidencia de una persona que en realidad está arrepentida. Entonces, aclaro para que no se malinterprete. En ningún momento he dicho que hay gente que le colma la paciencia a Dios y que Él dice, ya no te quiero responder. Mientras haya arrepentimiento genuino, Él va a estar ahí. El problema es que muy pocas veces lo hay. El problema es que cuando en realidad lo hay, la acción va a ser totalmente distinta. Yo no voy a condicionar a Dios, yo lo voy a obedecer incondicionalmente. Y yo lo que le he dicho muchas veces a la gente en consejería, pídele esto a Dios, pero doy en adelante que Él te está llamando, ríndete a Él, pase lo que pase, no le pongas condiciones, de que si salvas a mi hijo te busco, si me das trabajo te ofrendo, si me va bien hago esto. No, Señor, tú no puedes ponerle las condiciones a Dios. Un verdadero arrepentimiento consiste en decirle como estos hombres, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. No te soy mentiroso, no voy a ser hipócrita, te estoy buscando, esperando que lo hagas. Espero esto de ti, clamo por esto, pero aunque no lo hagas, no me voy a inclinar ante el ídolo de Nabucodonosor. Esto es lo que habría hecho un Saúl arrepentido. Señor, te estoy clamando. No me respondiste por el Urim, no me respondiste por sueños. Vengo a los profetas, espero que tú me hables, que me digas qué hacer, pero aunque no lo hagas, quiero que sepas que mi devoción es tan sincera, Señor, que no me voy a corromper yendo a consultar a brujos. Pero demostró que todo fue una farsa. En el mismo instante que Dios no le responde, y va a hacer algo que Dios les había prohibido, que era la brujería, que era la adivinación. Y es la misma actitud de mucha gente. Ahora vamos a ver otro pasaje bastante interesante y fuerte en Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, luego léelo todo en casa. Y dice desde el versículo 24, este se pone peor. ¿Peor? Sí. ¿Se puede poner peor? Sí, se puede poner peor. Algunos dicen, esto ya no son pedradas, son machetazos. Proverbios 1:24. Te voy a leer antes algunos pasajes previos, porque fíjate que el contexto habla de gente que primero escuchó, como te lo dije hace rato. Gente que Dios le habló y no quisieron, y que cuando le van a buscar al final es solo por conveniencia. Fíjate. Hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Después dice en el 20, la sabiduría clame en las calles. Alza su voz en las plazas, clame en los lugares de reunión. Ahí está la palabra para todos. Pero la rechazan. Entonces dice el 22, ¿hasta cuándo simples van a amar la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Dios todavía, versículo 23, les dice, vuélvanse a mi reprensión. Y ve cómo les da la oportunidad. Y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les voy a hacer saber mis palabras. O sea, es Dios a gente apartada diciendo, ven, hoy todavía hay oportunidad, ven, si es genuino tu arrepentimiento, yo te espero, yo te perdono. Hay misericordia, hay paciencia, claro que la gracia transforma nuestras vidas, pero no el abuso de la misma. ¿Pero qué resultó? Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Gente que no, sino que desechasteis todo consejo mío y no quisiste mi reprensión. Versículo 26, por eso te decía que se pone peor. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Esto no suena popular, ¿verdad? Una cápsula de 5 minutos con estos versículos no sería reproducida por millares ni enviada a todos los grupos de WhatsApp, porque no es lo que el ser humano quiere oír, pero es lo que dice la palabra. Es la realidad totalmente contraria a toda esta serie de mensajes que hemos estado viendo en las últimas enseñanzas. Hoy se predican y que muchos de ellos no tienen nada que ver con la Biblia. Versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y llegare vuestra calamidad como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, no que no, me llamarán, o están arrepentidos, no. Ahorita vamos a ver por qué. Y Dios dice, y no responderé. ¿Lo estás leyendo? Me gustaría así acercar porque a lo mejor no me crees, entonces
No, creo que no se alcanza a ver, pero ahí el 28, búscalo. Es Dios hablando en primera persona diciendo, me llamarán. Porque no es, ay, fue único para Saúl. Isaías se equivocó. Bueno, pues ahora aquí por tercera ocasión se confirma Dios en primera persona que hay gente que le llama que Él no responde. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová o el respeto a Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron, como dice, lo vimos también en Romanos 1:23, toda reprensión mía. Versículo 31, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué esta gente busca a Dios y Dios dice no les voy a responder? Porque es una búsqueda por conveniencia, nada más. Porque no es una búsqueda de gente que dice, Señor, perdónanos, tienes razón, te rechazamos, te ignoramos. No, todo el contexto nos muestra que ellos provocaron calamidad, destrucción, angustia, y ahora que se encuentran en medio de la destrucción van a buscar a Dios. Pero resulta que ese mismo Dios antes los llamó, los reprendió, les advirtió y los rechazaron, menospreciaron y se burlaron de su consejo. La pregunta que te hago es, 1, ¿cuándo deciden buscarlo? Dice la Biblia, cuando vino desastre y calamidad. 2, una búsqueda de este tipo de personas que ya antes lo habían rechazado, ¿es porque realmente les interesa a Dios? Insisto, puede haber excepciones a la regla, pero lo más probable es que no. Que este tipo de búsqueda, la mayoría de las veces, es una búsqueda hipócrita. Es porque una vez que estoy en un desastre, pues voy a ver si Dios me rescata. Oye, pero ese mismo Dios se te presentó antes, con los mismos argumentos y palabras. Entonces, ¿por qué no lo recibiste antes? Hay mucha gente que quizá antes lo rechazó por alguna extraña razón y después venga sinceramente a sus pies. Acabo de predicar esto el domingo pasado en el mensaje de quebrantamiento extremo, que a veces hasta que no tenemos nada que perder le buscamos. Y sí, también hay gente que en ese momento tocó fondo y vino realmente arrepentida, aunque en la mayoría de los casos esa gente que tocó fondo es gente que no había escuchado o había escuchado muy poco la palabra. Pero aquí está hablando principalmente de personas que ya habían escuchado, que ya conocían de Dios, que no hicieron caso y que ahora que le están buscando es solamente por conveniencia. Repito, no podemos decir es una regla para todos y voltear a ver al que se apartó y volvió y decirle, no, tú aquí porque estás viniendo por conveniencia, porque quizás sea como el hijo pródigo, una persona sinceramente arrepentida que vuelve a casa. Quizás sea como Pablo, que mataba cristianos, pero después vino a Cristo y Dios lo usó. Entonces no podemos negar que su misericordia es inmensa, que su paciencia también lo es, y gracias a ella tú y yo estamos aquí. Y por eso, insisto, tú y yo siempre tenemos que darle a la gente esa oportunidad y ayudar a todos y darle a todos el beneficio de la duda y no ponernos en la silla de juez de si es sincero o no es sincero, si es hipócrita o no lo es, porque eso le corresponde a Dios. Pero es muy probable en estos casos que sea únicamente una búsqueda como Saúl, una búsqueda de gente que ya conocía de Dios, que rechazó a Dios y que si ahora le está buscando es únicamente por conveniencia, porque tengo miedo de mis filisteos. Y en cuanto Dios me rescate o no, le voy a volver a abandonar. Y esto es lo que vemos vez tras vez tras vez. Salmo 78, 23 al 37. Es muy largo, pero léelo en casa. Dice que eso hizo parte del pueblo de Israel gran cantidad de su vida. Clamaban a Dios, Dios venía y lo rescataba, y una vez que lo rescataba, otra vez se olvidaban de él. Esta es la historia del libro de los jueces también. Dios los rescata, una vez que los rescata, se apartan de él en pos de ídolos y vuelven a clamar a él. Y este tipo de búsqueda que se presenta en la Biblia a lo largo de la historia de la humanidad una y otra vez, no es una búsqueda sincera. Es una búsqueda únicamente por conveniencia. Ojo, acabamos de mencionar, hay excepciones a la regla, pero también Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y hasta donde yo recuerdo, el hijo pródigo cuando volvió a casa no volvió. ¡Hey padre, ya llegué! Declaro, recibo, decreto, arrebato y confieso mi anillo, mi calzado y mi vestido y todo lo que yo merezco por ser tu hijo, porque soy un princeso del reino de los cielos, porque yo valgo mucho. No, que es lo que hoy se enseña.
Y hay mucha gente que viene nada más a Dios por esto. Por mi multiplicación, por mi cosecha, por mi pacto. El que realmente está arrepentido va a regresar a casa y le va a decir: Dios, no quiero nada más que a ti. Dios, no vengo aquí para que me restituyas el anillo, el calzado, el vestido. Vengo aquí porque quiero que restituyas mi comunión contigo. Y cuando este es el corazón de una persona, lo más probable es que está arrepentida. Y a esa persona, el Padre va a correr, la va a abrazar, y aunque no se lo haya pedido, y sin haberlo decretado ni arrebatado, son este tipo de personas a las que le va a dar el anillo, que representa la autoridad, el calzado, símbolo de que son sus hijos, y esas vestidas limpias, que representan el perdón completo de sus pecados. Entonces, no malinterpretes este mensaje y lo lleves a un extremo de legalismo. Papá siempre estará ahí. Su perdón siempre estará ahí. El anillo y el calzado estarán en sus manos para ponérselo, ojo, a sus hijos. Y sus hijos van a demostrar que son sus hijos porque no van a estar interesados en la casa de papá, la autoridad de papá, los regalos de papá, sino en el abrazo y en la presencia de papá. El hijo solamente va a querer cuando vuelva a casa a su padre. Y el padre, que es bueno y misericordioso, le va a dar su abrazo, y le va a dar su anillo, y le va a dar su calzado, y le va a dar sus vestidos, y más de lo que él quería y de lo que él merecía. Porque también así es la gracia de Dios. Es la que nos da todo, aunque no lo merecíamos nada. Pero hay una gran diferencia en estas dos búsquedas, en estos dos tipos de búsquedas. No sé si me estoy explicando. Cuando tú verdaderamente estás arrepentido, solamente quieres volver a casa. Lo demás es irrelevante. Cuando una persona cayó, cuando una persona ha estado apartada de Dios por años y en verdad está arrepentida, y quizás te estás preguntando, ¿cómo sé si estoy arrepentido? Es muy simple, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te duele? ¿Por qué te sientes mal? ¿Te duele lo que has perdido por vivir lejos de Dios? ¿Te sientes mal porque te apartaste y entonces perdiste el empleo y entonces vino una crisis y entonces vino enfermedad y dices, todo esto ha venido por apartarme y es lo que te duele? Entonces no te das cuenta, pero hoy te hago ver que tu mente no está pensando en Dios, sino en las cosas de Dios que obtendrás al volver a Dios. Pero cuando lo que te duele es haberte apartado de Dios, cuando lo que te duele es haberle fallado a Dios, cuando tú dices, Señor, no me duele lo que perdí, me duele haberte fallado, me siento mal de haberte fallado, yo solamente quiero tu abrazo, tu presencia, me duele haberme alejado de tu presencia. Entonces vuelve a casa confiadamente, acércate al trono de la gracia, no para ya abusar de ella, sino porque ahí es donde vas a encontrar el oportuno socorro que necesitas para levantarte. Papá, a este tipo de personas que solo quieren su presencia, que llegan como el hijo pródigo, que como Pablo cuando se encuentran con él voltean al cielo y dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Les va a dar todo. Creo que queda muy claro cuando una búsqueda es genuina y cuando no es genuina. Saúl, Señor, respóndeme. ¿No me respondes? Pues me voy con brujos. No. Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y por Cristo dio su vida este hombre. Además de Pablo, estamos hablando ahorita del hijo pródigo. Papá, ya regresé para que me restituyas. No. Papá, ya regresé, no quiero nada, solo quiero ser como uno de tus jornaleros. ¿Cuál es la actitud que tú y yo estamos teniendo? Yo te invito ahí en tu lugar a que cierres tus ojos y que analices dentro de tu corazón y que le digas, Señor, no me permitas llevar este mensaje a extremos antibíblicos. Guárdanos de irnos al extremo del legalismo en el cual junto con Satanás nos acusemos a nosotros mismos, cuando la realidad es que no hay más condenación, Romanos 8:1, para quienes están en Cristo Jesús. Y que no veamos nuestros tiempos difíciles, Señor, como una ocasión para apartarnos de ti, llenos de vergüenza y condenación. Mucho menos que veamos los tiempos difíciles de otros como el pretexto para convertirnos en jueces y creer que tenemos el derecho de decidir quién sí y quién no es genuino. Ni hacia nosotros ni hacia los demás tú nos has dado esa chamba.
Esa es tu responsabilidad y solo tú conoces el corazón del ser humano. Padre, pero también guárdanos irnos al otro extremo, de creer que podemos, como Saúl, deliberadamente, con cinismo y alevosía y ventaja, ignorarte toda la vida y pensar que en nuestros últimos segundos te buscaremos y ahí estarás, cuando evidentemente un tipo de persona con este pensamiento, lo más probable es que jamás estuvo arrepentida, y es el tipo de personas que Isaías, Proverbios y Samuel 3 veces nos recuerda: cuando claman, tú no les escuchas. El tipo de personas que Romanos y Tesalonicenses añaden: después de haberte rechazado tanto, tú que sabes la hipocresía de su corazón, dejas que se pierdan, o incluso como a Faraón, los endureces más. Queremos caminar en un equilibrio bíblico, Señor. Queremos caminar dentro de los límites correctos que tu palabra nos establece y no salirnos de ellos. Y de ahí en casa, Señor, si yo he fallado, te pido que me perdones genuinamente. Si tengo gente a mi alrededor que ha fallado, te pido que se quebranten genuinamente. Pero eso les corresponde a ellos. A mí me corresponde hoy decirte, uno, que creo que el lugar hacia tu presencia está abierto para mí por la obra de Cristo. Y aunque no lo merezco, lo agradezco. Y no lo quiero desaprovechar. 2, que quiero buscarte y pedirte perdón y pedirte que tú me limpies. Si he vivido una vida de apatía, de tibieza, de rechazo, si en vez de darte gloria y gracias, me he envanecido en mis razonamientos y he cambiado tu gloria incorruptible en semejanza de hombre, y me he formado mi propia versión de Dios, con algunas características bíblicas, pero he rechazado al Dios de la Biblia. No miré al extremo de la condenación, ni dejaré que eso me aparte de ti, pero tampoco estoy dispuesto a seguir abusando el resto de mi vida, sino que quiero, Señor, en vez de eso, acercarme a ti con la actitud del hijo pródigo, completa y genuina y sinceramente arrepentido. Dile: Señor, perdóname, y no me acerco porque espero algo de ti, aunque entiendo evidentemente que tú como buen padre me darás más de lo que espero, pero no es esa mi motivación. Tú conoces mi corazón y no te puedo engañar. Hay cosas que por supuesto que anhelo, pero principalmente dile: Señor, quiero que mi motivación más importante de volver a ti seas tú. Señor, que en estos tiempos difíciles en los que quizá estoy, ahora que te vuelvo a buscar, ahora que regreso a ti, dile: Señor, no sea porque perdí el trabajo, por el miedo al coronavirus, por el miedo de algún familiar que a lo mejor ya partió o que puede partir. No, Señor. Hoy vuelvo a ti como el hijo pródigo. Solo quiero el abrazo de papá. Hoy vuelvo a ti con la convicción de Misael, Ananías y Azarías. Hoy me enfrento ante mi Nabucodonosor, ante este mundo, y le digo cara a cara que creo en un Dios que me puede rescatar de cualquier enfermedad, crisis, adversidad, maldad, que espero que lo haga, pero que aunque no lo hicieras, y aunque mi vida siguiera igual, yo te seguiré adorando. Y no me voy a apartar de ti, me bendigas o no, porque como Job dijo, cuando des o cuando quites, tu nombre es, fue y seguirá siendo bendito por los siglos de los siglos. Así será mi vida de hoy en adelante, Señor. Y te damos gracias, porque porque hoy que hemos escuchado tu voz, no hemos endurecido tu corazón, nuestro corazón, y porque tú nos das la oportunidad de volver a ti. Sin esa oportunidad, nada de esto sería posible. Así que a fin de cuentas, gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor, por tu perdón, por tu gracia. Si tú es la primera vez que escuchas un mensaje como este, dile: Señor, ven a reinar en mi vida. Sé mi Dios, sé mi Padre, sé mi amigo, gobierna en mí, límpiame con la sangre de Cristo. Y te doy gracias por esta oportunidad, por ser tan paciente conmigo, por haberme esperado tantas veces, por haberme dado tantas oportunidades. Todo esto gracias a Jesús, en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén. Y bueno, familia, pues nos vemos el viernes
A las 8 de la noche me toca compartir no recuerdo si es la sexta o la séptima parte de la serie Crisis. Por aquí lo tenía anotado, ahorita les digo cuál es. Es la séptima parte. El tema va a ser anclado en sus promesas. No va a haber pedradas, no vayan con casco. Van a poder respirar profundo, al menos de aquí al siguiente miércoles, descansar y disfrutar de este mensaje que sí trae 2, 3 pedradas, ¿verdad? Pero la enseñanza principal más bien nos lleva a afirmarnos en las promesas de Dios. Nos vemos entonces el viernes, si Dios quiere, a las 8 de la noche desde aquí o desde la página de Facebook de Vida Nueva para el Mundo. Les mando desde aquí un fuerte abrazo a la sana distancia. Espero pronto verles cara a cara. Saludos a toda la familia de Vida Nueva para el Mundo, pero particularmente a toda la familia de las iglesias que un servidor pastorea, que son Toluca, Metepec y Santa Fe. Les extrañamos muchísimo. Pues anhelamos ya que pronto llegue el momento del reencuentro y pues que Dios los bendiga en lo que podamos servirles. Aquí estamos y seguimos en contacto. Pasen bonita noche, estamos despedidos, adiós y nos vemos el viernes.